Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. La estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que, si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. Quiero comenzar con una pregunta que estoy seguro que sé la respuesta, pero quiero ver qué tan honestos somos como iglesia. Quiero que levantes la mano si alguna vez has cometido el mismo pecado varias veces. Levanta la mano. Muy bien. El que no la levantó, levántala porque ya es mentiroso y seguro has mentido antes. Entonces ya llevas 2. En muchos aspectos, Génesis capítulo 20 es uno de los capítulos más difíciles de entender. Y no me refiero a que sea un capítulo muy complejo doctrinalmente hablando. No me refiero a que sea de esos libros apologéticos que tienen mucho contenido. No. Es difícil de entender porque a pesar de que la narrativa es simple, uno lee Génesis 20 y dice, entendí todo. Es una historia bastante sencilla de seguir, no hay nada complejo. Pero lo complejo es entender cómo Abraham y Sara vuelven a cometer el mismo pecado que habían cometido en Egipto muchos años antes. ¿Cómo puede ser que el padre de la fe, el amigo de Dios, ese hombre que durante muchos años en el Antiguo Testamento decían es que el Dios de Abraham, y es que Abraham nuestro padre, y todo el mundo veneraba a Abraham, era un perfecto pecador que tropezaba con las mismas piedras una y otra vez? Yo lo leía y decía, ¿es en serio? ¿Otra vez? Lo mismo, el mismo pecado. Ni siquiera podemos decir, bueno, es que el que pecó la vez pasada era Abraham. Este es Abraham, este ya es diferente, no fue el mismo. No, al contrario, todavía peor, porque recordemos que ya habíamos estudiado que en un punto en la historia, cuando Dios le da la nueva identidad a Abraham, le pregunta, ¿dónde está tu esposa, Abraham? Y Abraham ya no la ocultó. Abraham dijo, mi esposa está aquí. Entonces hasta les dije, Abraham ya aprendió la lección. Abraham ya superó su pecado. Y algunos capítulos más adelante, no. Vuelve a cometer el mismo pecado. Y entonces comenzamos en Génesis 20, capítulo 1. La verdad es que yo lo leía y decía, mira, si Abraham lo hizo, tengo esperanza. Entonces, Génesis 20, versículo 1 dice, Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Shur. Luego siguió hasta Gerar, mientras vivía allí como extranjero. Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. No sabemos por qué Abraham viajó de Mamre a Gerar, no lo sabemos. Gerar era la capital filistea. Algunos estudiosos de la Biblia creen que iba a hacer negocios.
Algunos estudiosos de la Biblia creen que iba a simplemente, pues, se quiso mover de región. No sabemos, no hay una razón, la Biblia no lo explica. Pero llega Abraham y le dice a los habitantes que Sara es su hermana. Es el mismo engaño que cometió cuando estudiamos Génesis 12. Génesis 12:13 dice exactamente lo mismo. Esta es mi hermana, pero se supone que Abraham ya había superado esto. Ya había entendido, Abraham ya confiaba, Abraham ya había recibido la promesa, Abraham ya era mejor espiritualmente. Y entonces, la verdad es que no hay forma de disculpar a Abraham. Uno lee la historia y no fue un error súbito, no fue un chin, se me chispoteó, no, fue un plan, no fue algo tonto, fue algo deliberado. Planeó esto. Él dijo, desde que lleguemos, vas a decir que eres mi hermana. Versículos 3 y 4. Esa noche, Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo, eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella. Así que dijo, Señor, ¿destruirás a una nación inocente? En aquel entonces sabemos que una de las maneras más comunes de comunicarse con Dios, de Dios, es a través de los sueños. Y cuando se iba a comunicar con paganos, es decir, con no judíos, siempre era a través de sueños. O sea, piensen cómo más adelante José y Nabucodonosor tienen sueños y después buscan a gente que les ayude a entenderlos. Constantemente cuando Dios se le aparece a no judíos, porque a los judíos les hablaba a través de los profetas, ahí no había mucho a dónde hacernos, pero a los no judíos, pues podía llegar un profeta, pero pues es un profeta de otro Dios que no es mío, entonces no lo pelaban. La verdad es que generalmente era a través de un sueño, y es lo que está pasando aquí. Abimelec es confrontado por Dios a través de un sueño. Pero hay algo interesante en Abimelec. Si bien en ninguna parte se habla de su fe o que fuera un creyente o algo así, la verdad es que constantemente a lo largo de cómo se expresa, cómo habla, vemos que es alguien que conoce a Dios. No te estoy diciendo que sea creyente, no te estoy diciendo que sea un seguidor de Dios, no. Pero es alguien que conoce los atributos de este Dios. Entonces, tenía un concepto pleno y correcto de Dios, porque cuando Dios lo confronta, sabe por dónde llegarle a Dios y le responde, ¿a poco destruirás a una nación inocente? Él sabe que Dios es justo y que Dios no va a destruir a alguien injustamente. Entonces Abimelec le dice eso a Dios. Como les digo, algunos creen que era creyente, pero igual la Biblia no dice nada y no es importante para la historia. Pero vamos a ver cómo Abimelec al final termina comportándose de una manera más justa que Abraham. Y como él es justo, por lo tanto, Dios es justo. Alguna vez platicaba con los hombres y les decía que Dios es un Dios de leyes. Y hay muchas promesas en la Biblia que si tú las cumples, Dios, vamos a suponerle, tiene que cumplirlas en ti. Siempre pongo el ejemplo de los judíos. ¿Por qué a los judíos les va bien? Porque si algo obedecen los judíos es en cómo hacer negocios y en la parte del diezmo. Y entonces Dios dice, si tú eres fiel, yo soy fiel. Y la Biblia nos ha enseñado que Dios, y la enseñanza de las más importantes de Dios, después de ama a Dios por sobre todas las cosas, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, como quieras ser tratado, trata a las personas. Y entonces Abimelec se muestra como alguien justo y por lo tanto va a recibir la justicia de Dios. Dios no puede ser injusto con alguien que es justo. Dios no puede dejar de, vamos a suponer, no suponer, Dios no puede dejar de cumplir algo
porque Él no cambia. Y si la promesa existe, la tiene que cumplir. Entonces aquí vemos a Abimelech siendo justo con Sara, siendo justo con su pueblo, y por lo tanto Dios es justo con él. Entonces Abimelech tomó a la esposa de un hombre, pero no lo sabía, ¿ok? Y entonces, a pesar de que para Abimelech el lazo matrimonial no es importante, Abimelech vive en una cultura en la cual el matrimonio no es importante. A pesar de eso, no quiere decir que para Dios no lo sea. Por eso, siempre que voy a casar a alguien, me gusta comenzar el mensaje del matrimonio diciéndoles que como sociedad hemos menospreciado el matrimonio y se ha perdido la institución del matrimonio. Pero el hecho de que el matrimonio y la institución del matrimonio esté devaluada en nuestra sociedad no quiere decir que ha dejado de tener importancia para Dios. Entonces, el hecho de que este cuate sea un rey pagano, que el matrimonio no es importante, no quiere decir que Dios va a decir, bueno, pues como para ti no es importante el matrimonio, pues divórciate, sé infiel, ten 1000 mujeres, te doy chance porque para ti no es importante. No, Dios llega y lo confronta y ve al nivel de confrontación que le dice, eres hombre muerto por deshonrar el matrimonio. Ve el nivel de importancia que Dios tiene para el matrimonio. Y aprovecho para preguntarles, ¿qué tanto o qué tan importante es para ustedes la institución del matrimonio? Porque dice Dios que quien lo menosprecia es hombre muerto. Entonces, está cañón ahí el asunto con Dios. Continúa el versículo 5. ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, o sea, ya no es un pecado solo de Abraham. Ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. No cabe duda que Abimelech tiene conocimiento de los atributos de Dios. Abimelech apela a la justicia de Dios. Y ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué tanto conoces a Dios? Porque conocer a Dios tiene muchas ventajas, ¿eh? O sea, cuando yo desde el púlpito les digo, es importante que conozcamos a Dios, más allá de crecer espiritualmente y de tener una mejor relación con Él, si yo conozco de Dios, es más fácil que yo demande de Él cosas. Gerardo, ¿cómo le voy a demandar cosas a Dios? Dios es un Dios constante que no cambia. Entonces, si yo conozco lo que Dios hace, yo conozco cómo Dios se comporta, yo le puedo decir a Dios, Dios, yo no he hecho nada malo. Dios, haz esto. Dios, tú dijiste esto, por lo tanto, haz esto. Pero si eres de los que no conoce a Dios y nada más estás, Dios esto, Dios el otro, pues no te sorprendas si Dios no te contesta, porque tal vez el atributo que necesitas conocer para accionar algo en Dios, tú no lo conoces. Abimelech sabe los atributos de Dios y sabe que es justo y sabe que es fiel y sabe que no le puede hacer nada porque él no ha hecho nada malo. Entonces apela a eso y le dice, espérate, yo no sabía. Él me dijo y ella me lo confirmó. O sea, a mí no me eches en cara el pecado de ellos dos, ¿sí? Entonces, el problema con Abimelech no es que conoce a Dios, es que no se conoce él mismo. Y esos dos son los dos elementos más importantes para tener una correcta relación con Dios. Conocer a Dios para saber cómo se comporta. Por eso estamos estudiando Génesis, porque vemos cómo Dios se comporta a través del tiempo en diferentes situaciones que seguramente tú y yo experimentamos o vamos a experimentar. Pero igualmente importante es conocernos a nosotros mismos. Abimelech dice, Dios, tú no me puedes hacer nada porque ellos me mintieron. Pero Abimelech y su integridad es relativa, porque él cree que no ha hecho nada malo porque tomó a Sara. Dice, yo no hice nada malo porque yo no sabía. Pero se le olvida que tiene un harem de mujeres solteras ahí en su casa, ¿eh?
¿Y a poco tú y yo no tenemos memoria selectiva con Dios también? Dios, yo he sido bien bueno, ¿por qué no tengo novio o novia? Y Dios por acá, pues es que mira, aquí sí has sido bueno. En el 25% de tu vida, sí. El 75% andas mal. El tema de la integridad es completo. Si vas a pararte enfrente de Dios y exigirle algo, tienes que tener la seguridad de que no tienes cola que te pisen. Y si sí tienes cola que te pisen, no es como que mejor no me acerco a Dios. No, llega y dile, Dios, sé que tengo colita aquí, sé que he fallado acá, pero quiero esto, pero me gustaría esto, pero tengo ganas de esto. Es bien diferente. Por eso, para tener la correcta relación, aquí Abimelech sí llega muy trucha y le dice, Dios, pues tú eres justo y no me puedes hacer nada, pero se le olvida que otra parte de su vida no está bien. Tú y yo tenemos que tener los dos conceptos alineados. Tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocernos a nosotros mismos. Reconocer nuestros errores. Dios no tiene un problema con nuestros errores, tiene un problema con que no los reconozcamos. Esa es la situación aquí. Y entonces, a pesar de que con Sara no era culpable, de muchas otras cosas es culpable y por lo tanto es culpable a los ojos de Dios. ¿Sí? Hay veces que tú y yo apelamos a la justicia de Dios en casos específicos, pero se nos olvida que en un plano general andamos fallando. Y le decimos, Dios, pero es que yo sí hago esto. Y Dios dice, pues sí, ya sé que eso sí, pero te falta esto y esto. Hay que trabajar en un conjunto, somos uno. No es mi Gerardo del trabajo, mi Gerardo de la iglesia, mi Gerardo de la casa, mi Gerardo del chofer que maneja, porque ese es bien canijo. ¿Sí? No somos varias personas. Y no, Dios, pues mira, al del carro sí juzga lo feo porque es bien grosero. Pero al de la iglesia no, ese es bien bueno. Ese bendícelo siempre. Y al del trabajo, más o menos. Se hace de la vista gorda y no ve cosas que no debe de ver. No, Dios va a decir, yo bendigo a todos o no bendigo a ninguno. Por eso es la importancia de la integridad. Mejor sé uno solo y no estés lidiando con muchas identidades. Entonces aquí, Abimelech es culpable y su integridad deja mucho que desear. Y entonces en el versículo 6 dice, en el sueño Dios le responde, sí, yo sé que tú eres inocente. En ese punto particular tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras contra mí ni dejé que la tocaras. Dios no está absolviendo al rey de su culpa. Abimelech sigue siendo culpable. ¿Sí? No se nos puede olvidar eso. Versículo 7. Ahora, devuelve a la mujer a su esposo y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. Dios le está enseñando una lección a Abimelech. Y esa lección se llama arrepentimiento. O sea, Dios le está diciendo a Abimelech, sí, ya sé que no fue tu culpa. Sí, ya sé que te pusieron contra la pared para pecar, pero no vas a ser inocente y no vas a ser perdonado hasta que no le des vuelta atrás a tu pecado, hasta que no agarres a esa mujer y la devuelvas. Este hecho de agarrar a Sara y regresársela a Abraham sería la clara evidencia de que el rey de Gerar, Abimelech, está dispuesto a no pecar. No puede haber un cambio real sin la evidencia clara del arrepentimiento. Me puedes decir, ya no lo voy a hacer, te lo prometo, eso que quieres lo voy a hacer y voy a cambiar y no va a pasar nada. Si no hay una evidencia clara de arrepentimiento, el cambio muy probablemente no es real. Por eso muchos matrimonios caen y siguen fallando con lo mismo, porque ahí está el hombre, no, mi amor, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname. Y la mujer, ok, te perdono, pero no hay un cambio. O sea, es como que
Imagínate que Abimelech dice, Dios, no he pecado, y yo no sabía. Y entonces dice, bueno, está bien, como no sabías, quédatela. Dios, es que cuando yo empecé a tomar, pues yo no sabía que era pecado y me volví borracho. Y entonces, no, bueno, sí es cierto. Entonces sigue siendo borracho porque cuando empezaste, no sabías. Dice, pero ya sabes. Y como ya sabes, ahora regrésasela a su dueño. Ya sabes que tomar está mal. Ahora deja de tomar. Ya sabes que ser infiel está mal. Ahora deja de ser infiel. Ya sabes que hacer esas tranzas en el trabajo está mal, o eso que sabías que estaba pasando en el trabajo, sabes que está mal, déjalo de hacer. Ahí es donde se pone bueno. Esa es la evidencia del arrepentimiento, porque las palabras se las lleva el viento, las acciones permanecen. Entonces hay una lección muy clara en el caso de Abimelech. El hombre es culpable delante de Dios, aún cuando la conciencia deja de acusarlo. Porque Abimelech cree que está bien. Como tú y yo muchas veces creemos que estamos bien, que no somos tan malos, que tengo controlada mi adicción. Y Dios dice, no porque tú no te acuses, estás bien, No porque la sociedad lo acepte, estás bien. No porque el matrimonio esté devaluado en la sociedad, tú no vas a respetar la institución del matrimonio. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo no cambio. Entonces, no porque la sociedad cambió, ahora el alcoholismo, la drogadicción, la homosexualidad son aceptados. No, eso no cambia. Entonces, solo Dios puede perdonar el pecado del hombre y lo hace cuando hay arrepentimiento. Gerardo, pero es que a mí me han dicho que solo con la fe me perdonan los pecados. Sí, pero si no te arrepientas, no has completado el proceso. Gerardo, pero yo ya le entregué mi vida a Cristo. No le puedes entregar tu vida a Cristo si no has pasado por el proceso de arrepentimiento. Y alguien me va a decir, ¿qué? ¿A poco? Si ya le entregaste tu vida a Cristo y no has pasado por el proceso de arrepentimiento, vuélvelo a hacer. Arrepiéntete, esa es la parte importante. Dios perdona por gracia, sí, por misericordia también, por justicia no tanto, porque por justicia no nos debería de perdonar. Nos perdona por justicia hacia Jesús, no hacia nosotros. Dios perdona por amor y lo hace a pesar de nuestras obras. Pero para que nuestras obras dejen de tener peso condenatorio, hay que agarrar las obras y dárselas a Él. El ejemplo que alguna vez les ponía es acerca de cómo la Pascua en el Antiguo Testamento iba el cuate con su corderito, entonces iba Gerardo con el cordero de Gerardo, y yo le descargaba los pecados, y entonces despescuezaban al pobre corderito y lo mataban, y ya se iban mis pecados. Pero eso era imperfecto, porque era el cordero de Gerardo. Y entonces lo que hace Dios es que trae al Cordero de Dios. Y entonces tú le das los pecados a Dios y Dios los pone en su Cordero. Y Él mata a su Cordero. Por eso la obra es perfecta, porque la hace Dios. Pero si tú no le das todos los pecados, es como decirle a, no sé, que llegue Carlos Slim. Llega a tu casa y te dice, Gerardo, te voy a hacer inversionista principal en todas mis empresas. Dame hasta el último centavo. No, por supuesto. Pero dices, pero me voy a quedar con la mitad porque yo voy a invertir mejor esta parte. No, le das todo. Tú sabes de esto. Y con Dios es, te voy a dar este y este. Pero este pecado me lo quedo yo. Con este yo trabajo. Pues allá tú. Si no le has entregado todo, es como si no le hubieras entregado nada. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, Abimelech está confesando que pecó por ignorancia, pero no va a ser inocente hasta que no se arrepienta y regrese a la mujer. Abimelech debería devolver a Sara o enfrentar la muerte, porque Dios le dijo, eres hombre muerto. Si no le regresas, eres hombre muerto. Y entonces el versículo 8 dice, a la mañana siguiente Abimelech se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados.
Sin duda, las palabras del Señor le causaron algo a Abimelec, le da miedo. Y entonces confiesa su falta, explica los peligros y comienza a hacer algo. Es decir, Abimelec muestra humildad y muestra temor de Dios. Muy importante. Versículo 9. Entonces Abimelec mandó llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho? Preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este, que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Abimelec llama a Abraham y le hace 3 preguntas para culpar a Abraham de lo que había sucedido. Le dice, ¿qué nos has hecho? ¿Qué delito he cometido? ¿Y qué te llevó a cometer semejante acto? Y en el versículo 11 Abraham le contesta. Yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Entonces, el interés de Abraham, como siempre, era salvarse a sí mismo. Admite su pecado, exonera la culpa de Abimelec, y entonces Abraham, el hombre de fe, el amigo de Dios, que en ese momento de nueva cuenta apartó los ojos de Dios, confió más en su astucia que en la fidelidad de Dios. Porque ya en este punto debería de saber que él, si hubiera llegado y hubiera dicho, ella es mi esposa, Dios lo hubiera respaldado. Como tú y yo deberíamos de aprenderlo, pero queremos seguir lidiando con nuestros problemas. Yo sé más que Dios. Y no confiamos en Él, no confiamos en su palabra. ¿Sí? Y entonces Abraham ofrece todavía 3 razones para justificarse a sí mismo. 1, dice, y dime si tú lo has hecho, alega que temía la naturaleza malvada de aquel pueblo. Es decir, le está echando la culpa a las circunstancias. Yo no quería pecar, Dios, pero las circunstancias me obligaron. Dios, yo no quería, pero en el antro pues solo hay alcohol y pues ni modo que no tome. O sea, mis amigos me obligaron, me llevaron a la fuerza, yo creí que íbamos a orar. Le echas la culpa de tu pecado a las circunstancias. La segunda defensa de Abraham, versículo 12. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. Entonces, Abraham quiere justificarse con una verdad a medias. ¿Te ha pasado? El problema no es que no haya dicho la verdad. El problema es que ocultó parte de la verdad. Es la mentirita piadosa. Es el pecado para no lastimar a alguien. Es no pasa nada. Mejor no digo nada. Mejor me quedo que, oye, pero es que sabes que está. No digas nada, tú no te metas. ¿Sí? Entonces, segundo error ahí. El tercer argumento está en el versículo 13. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella, hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Le echa la culpa a Dios y le echa la culpa a Sara. O sea, dice, Dios me obligó, Dios me dijo que me fuera, y como Dios me dijo que me fuera, yo tuve que hacer esto. Y aparte Sara estuvo de acuerdo. Ella no dijo que no le gustara la idea. Es decir, pequé porque Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y pequé porque Sara quiso. Si Sara me hubiera dicho que no, yo no hubiera hecho nada. Si Dios no me hubiera llevado de ahí, yo no hubiera hecho nada. Entonces, le echa las culpas a las circunstancias, oculta la verdad y le echa las culpas a las personas a su alrededor y a Dios. A los ojos de Dios, el pecado es pecado. No hay justificante. Ojo. Versículos 14 al 16. Entonces Abimelec tomó algunas de sus ovejas y cabras y ganado y también siervos y siervas y entregó todo a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara. Después Abimelec le dijo, revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara, mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia.
Al final, Sara es de vuelta. Abraham todavía recibe recompensas. Incluso le regalan tierras. Le dan 1000 piezas de plata. La verdad es que Abimelech no quiere broncas con Dios. O sea, Dios nomás le dijo, regrésale a Sara. Y Abimelech dice, mira, ten a Sara, ten mis tierras, ten borreguitos, ten monedas. Yo no quiero broncas con Dios. Y Dios a ti y a mí nos dice, Gerardo, ve a la iglesia temprano. Ay Dios, pero es que, bueno, está bien, llegó 12:15, ya después de la alabanza, porque ni canto bien de todos modos, entonces no pasa nada. Le ponemos pretextos a Dios y aquí vemos lo que alguien, un pagano no creyente dice, no, este cuate es Dios. O sea, no me voy a poner a negociar con él, si él me dice rana, yo salto. Y él me dijo, regresa a Sara, ten a Sara con ovejas, con tierra y con dinero. Punto, yo no quiero broncas contigo, Dios. Abimelech entiende la situación mejor que Abraham. Versículos 17 al 18. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos. Pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Entonces este evento final es interesante porque uno pudiera pensar que después de este error, la posición de Abraham estaría afectada. Y no, Ve lo interesante y por eso el mensaje de hoy se llama a pesar de mí. Porque al final Abraham, a pesar de sus errores, sigue siendo un hombre de fe. Y sigue llevando a cabo la función que Dios le dio. Ora por Abimelech, intercede por él. Al hacerlo nos damos cuenta que a pesar de sus errores, su posición con Dios no ha cambiado. Y si vamos a Santiago capítulo 5 versículo 16, entendemos lo que dice aquí es, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por otros para que sean sanados. Y dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y alguien puede decir, ¿esto qué tiene que ver con Abraham? Abraham oró y fue escuchado. Quiere decir que su pecado no cambió su posición de justicia. O sea, para que la oración de Abraham tuviera efecto, él tiene que ser justo. Lo vemos en Santiago, la oración ferviente de una persona justa tiene poder. Abraham oró y fue escuchado. Quiere decir que Abraham sigue siendo justo. Quiere decir que la justicia de Dios no se recibe por obras. A pesar de que volvió a fallar, que volvió a pecar, que sigue cometiendo errores, su posición de justicia sigue permaneciendo porque la justicia es por fe, no por obras. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios es fiel al pacto, no a Abraham. Y Dios ha protegido a Abraham y a Sara por fidelidad al pacto. Por eso no importa lo que haga Abraham, el pacto sigue vigente. Por eso tú y yo podemos seguir aferrándonos al pacto. Dios tiene un pacto contigo, tiene un pacto conmigo. Y ¿sabes qué? Lo va a cumplir a pesar de mí. No importa que yo le corra, Dios tiene un pacto conmigo y lo quiere cumplir. Génesis 20 ofrece la amplia ilustración de las verdades, de 3 verdades muy importantes. Número 1, dejar el pecado está bien difícil. Esa es la verdad que a mí más me gustó del día de hoy. Dios reconoce que dejar el pecado es difícil. Si Abraham no pudo, yo puedo no poder. Quiero ser muy cuidadoso con eso, porque no se trata de aquí se vayan diciendo, pues Gerardo dijo que el pecado no hay bronca. 2, el carácter del hombre no es la base de la aceptación delante de Dios. Nuestro carácter no es lo importante para ser aceptados por Dios, pero no quiere decir que Dios no vaya a trabajar en nuestro carácter, pero Dios te va a aceptar a pesar del carácter. Si tú tienes fe y como Abraham, porque esa es la maravilla de Abraham. Abraham no era perfecto, pero se dejaba perfeccionar.
y aceptaba la disciplina, y aceptaba los trancazos, y aceptaba los regaños, y al final siempre creció con Dios. Pero Dios no lo escogió porque tuviera el carácter perfecto, lo escogió porque tuvo fe. Número 3, las promesas del pacto son incondicionales, es decir, no dependen de mí, gracias a Dios. Entonces, no es que Abraham es un hombre engañoso, mentiroso, pecador. Es simplemente un hombre como tú y como yo, sujeto a las mismas tentaciones y a los mismos problemas. Abraham es un hombre afectado por el pecado, como tú y como yo. La obra divina de santificación es gigante, es extensa, ¿sí? Nunca vamos a estar exentos de caer, jamás. Pero con Dios, su gracia nos protege, nos ilumina, nos controla, nos dirige. Entonces, Abraham es un hombre de fe, sí, pero aún la fe de Abraham tiene fallas, igual que la nuestra. Dios no tiene un problema con las fallas en nuestra fe. Dios tiene un problema con que no lo dejemos arreglarlas. Hebreos 12:2 dice, Cristo es el que inicia y perfecciona la fe. Es decir, Dios dice, ten fe, yo me encargo del resto, yo trabajo. Me voy a saltar rápidamente a la última sección de Génesis 21, ¿sí? La próxima semana vamos a ver 21 del 1 al 21. Pero hoy quiero leer del 21 porque ahí está un pacto que hace Abraham con Abimelec. Y ahí vemos cómo al final Abimelec recibe justicia también. Lo voy a leer muy rápido. En estos días Abimelec fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelec. Júrame en el nombre de Dios que nunca me engañarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí y a esta nación donde vives como extranjero. Abraham respondió, lo juro. Entonces Abraham se quejó con Abimelec por un pozo que los siervos de Abimelec habían quitado por la fuerza de los siervos de Abraham. O sea, al parecer aquí Abraham y Abimelec se están peleando por las tierras que Abraham había recibido después que Abimelec se las entregó. Y en el versículo 26 Abimelec vuelve a decir, de nuevo yo no sabía nada. Dice, no sabía nada, respondió Abimelec. No tengo idea de quién es el responsable. Nunca antes te has quejado de este asunto. De nuevo, Abimelec peca por ignorancia. Pero esta vez no se esperó a que Dios le dijera. Esta vez actúa con prontitud para reparar los daños. Ya sabe qué es lo que hay que hacer. Ya sabe que no se trata de esto, mejor dáselo a Dios. Y le entrega el pozo a Abraham. Entonces Abraham le dio a Abimelec, de nuevo, ve, la bronca, esto está cañón porque Abimelec dice, mira, con Dios es mejor darle que ponerte a negociar. Y de nuevo, ahí van ovejas. Abimelec, algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado, y los dioses hicieron un tratado, pero Abraham además tomó otras 7 corderas y las puso aparte. Y Abimelec preguntó, ¿por qué las has puesto aparte? ¿Por qué has puesto estas 7 separadas de los demás? Abraham respondió, por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cavé este pozo. Luego Abraham puso por nombre a ese nombre Berseba, que significa pozo del juramento, porque fue allí donde ambos hicieron el juramento. Después de haber hecho el pacto de Berseba, Abimelec partió junto a Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Entonces, ya no hay bronca con el pozo. El pacto se cierra. Hay un intercambio como, te doy el pozo, ten ovejas, hacemos un pacto, ¿estamos de acuerdo? Ok. Y entonces viene lo más importante. Versículos del 33 al 34. Luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí adoró al Señor. Subrayen eso, Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. ¿Por qué es importante esto y por qué me brinqué hasta esta parte de la historia?
El árbol plantado por Abraham era conmemorativo y era un símbolo del pacto realizado. Es la primera vez que Abraham se refiere a Dios por su nombre, Dios eterno. Eso nos demuestra que si bien Abraham cometió el mismo error, Abraham ya conoce más de Dios. Abraham ha continuado creciendo en el conocimiento de Dios. El mensaje del día de hoy tiene una lección muy clara. En nuestra relación con Dios, el problema no es fallar, sino dejar de crecer. ¿Cuántos errores ha cometido Abraham en este punto en la historia? ¿Cuántos? Cuéntenle. Se llevó a Lot cuando no debía haberse llevado a Lot. Se fue cuando hubo hambruna o mintió en Egipto. O sea, Abraham está complicado. ¿Cuántas veces Dios le ha mostrado fidelidad? Entonces ahora quiero que te preguntes tú, ¿cuántos errores has cometido tú? Y la siguiente pregunta es, ¿estás dejando que Dios te muestre su fidelidad? Abraham lo permitía. Y por eso Abraham es el hombre de fe. Ve lo interesante de esto. No es que Abraham fuera perfecto. Era que Abraham dejaba trabajar al Dios perfecto en él. Abraham existe en la Biblia no para mostrarnos a un ser perfecto que se relacionó con Dios. Abraham existe en la Biblia para que veamos cómo Dios perfecciona a un hombre que se decide relacionar con él. Abraham estaba muy lejos de ser perfecto. Abraham venía de una sociedad idólatra. Abraham no era nadie importante, no tenía nada bueno en él. Esa es la grandeza de Abraham, que Dios de la nada hizo a un hombre amigo de Dios, padre de la fe. Y lo hizo porque a pesar de sus errores, cada vez conocía más de Dios y cada vez quería más de Él. Entonces no se trata de no cometer errores. Se trata de que cuando los cometo, los confieso, aprendo de ellos y sigo adelante. No me estanco en el mismo error, sigo avanzando. Y si cometo el mismo error, me vuelvo a levantar, se lo entrego a Dios, aprendo de ese error y sigo adelante. Eso es lo que hace Abraham. Abraham adelante, peca, crece, peca, crece, peca, crece. Y no quiere decir que para crecer hay que pecar. Pero el pecado no es justificante para detener el crecimiento. Y a veces tú y yo hacemos eso. Pues ya volví a fallar, ya mejor no voy a ir a la iglesia, ya mejor no soy lo suficientemente bueno para Dios. Y ponemos mil pretextos. Dios no te rechaza por las fallas en tu carácter, pero eso no quiere decir que no haya que repararlas. Las promesas de Dios no dependen de mí, no dependen de ti, no dependen de mi moralidad, no dependen de mi carácter, dependen de mi fe. Y no dependen de que mi fe sea perfecta, dependen de que tenga fe. Tengo que tener fe y tengo que poner mi fe en las manos de Dios. Abraham falló, pero al final Abraham dejaba que Dios trabajara. Al final Abraham dejaba que Dios trabajara en su carácter, en su familia, en su vida. ¿Qué tanto dejas trabajar a Dios en tu vida? Tal vez tú eres de los que ha fallado mucho, no sé. Tal vez crees que no mereces nada. Tal vez crees que Dios es demasiado para ti y que Dios no le importas. La verdad es que no quiero que te preocupes. Quiero que te ocupes en tu relación con Dios. Tú enfócate en crecer en tu fe. Tú enfócate en que Dios esté en tu vida.
y deja que Dios complete la obra, deja que Dios cumple las promesas, deja que Dios trabaje en tu carácter. Nuestra labor es confiar en Él, porque a pesar de mí, Dios cumplirá sus propósitos. A pesar de ti, Dios cumplirá sus propósitos. El día de hoy se trata de que entendamos eso. En nuestra relación con Dios, el problema no es fallar, sino dejar de crecer. Nunca dejes de crecer. Y el crecimiento se da en la disciplina, en la fe y en la confianza de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, gracias. Gracias porque he sido disciplinado. Gracias porque sé que quieres cumplir la obra y que lo harás a pesar de mí. Esto no quiere decir que yo debo de bajar los brazos y decir, no hago nada, Dios, haz todo tú. Pero sí quiere decir que mientras yo trabaje en relacionarme contigo, tú trabajarás en perfeccionar mi carácter. Mi responsabilidad, Padre, es creer en ti, entregarte mi vida. Pero entregarte mi vida significa darte todo. No darte solo al Gerardo de la iglesia, sino al Gerardo del trabajo, al Gerardo de la iglesia, de la familia, a todas las personas que hay en mí, hacerlas una y dártelas, Padre. Confío en ti, confío en que tú quieres perfeccionar la obra en mí. Confío en que tú quieres que yo viva conforme al diseño original que tú planeaste, Padre. Perdóname por aferrarme a mi astucia. Perdóname por aferrarme a mis esfuerzos. Hoy quiero confiar en ti y hoy quiero que trabajes y completes la obra y tus propósitos a pesar de mí. Gracias por tu amor, Padre. Bendice a nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no te pones de pie?